Sigue el pulso entre el presidente de la República y la fiscal general. ¿Es esta otra crisis? Y de ser así, ¿cuál es la salida? Hoy, conversación directa nuevamente con el ingeniero Lionel Toriello y el doctor Aquiles Fayase. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversaciones directas. Soy Alejandra Álvarez. Hoy nos acompaña el ingeniero Lionel Toriello. Él es empresario y promotor cultural en temas sobre historia de Guatemala, además de columnista de prensa. También está con nosotros el doctor Aquiles Fayase. Él es abogado constituyente. Ambos estuvieron con nosotros precisamente hace 6 meses en una coyuntura en la que se ha mantenido el pulso entre la fiscal general y el presidente de la República. Y bueno, en ese entonces justamente se había presentado al Congreso de la República una iniciativa de reformas a la ley orgánica del Ministerio Público. 6 meses después, ¿cómo están las cosas? ¿Cuál es la salida ante esta crisis? Y es precisamente lo que quiero preguntarle a nuestros invitados. Antes les doy la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días a todos. Muy amable por invitarnos. Bien, quiero preguntarles en todo caso, ¿es esta la peor crisis? ¿Es una nueva crisis? ¿Cómo la definirían? Empecemos en esta ocasión con el doctor Fayase. ¿Cuál crisis? Aquí no hay crisis. Todo esto es una fantasmagórica cosa mira, ves, la crisis estaba en octubre del año pasado y se dio hasta el 14 de enero de este año. Pasado ese momento ya no hay crisis. Lo que hay es incapacidad de ejecución. El presidente está faltando a sus deberes. Primero, la Constitución nos manda a representar la unidad nacional. Él, buscando división, no representa la unidad nacional. 2, la Constitución nos manda a que él no puede representar a ningún partido. Cuando él dice, vamos a recuperar el partido, ¿qué partido? Si él no es de ningún partido, porque la Constitución se lo prohíbe. Tercero, se les viene proponiendo desde hace un año, más de un año, que la salida es negociada. La salida no es a trancazos, la periodicazo no van a sacar a nadie. El presidente se dice respetuoso de la Constitución. La Constitución manda varias cosas. Primero que Bernardo Arévalo va a terminar el 14 de enero del 2028. Esperamos que la mañana, no a medianoche. El Congreso va a terminar el 14 de enero. La Corte Suprema va a terminar dentro de 5 años. La Corte de Apelaciones dentro de 5 años. La Contraloría General de Cuentas va a terminar dentro de 3 años. El fiscal general va a terminar dentro de 2 años, un año y medio, y la Corte Constitucional en año y medio. Eso es lo que dice la Constitución. Si el presidente es respetuoso de la Constitución, eso debe hacer. Ahora, ¿cuál es el problema de su diferencia personal con la fiscal? Negócienlo, muchacha, negócienlo, no hay para dónde, hay que negociarlo. Ingeniero Toriello, ¿usted coincide con el doctor Fayase en que esta no es una crisis? De ninguna manera. Quien no quiera ver que existe una condición completamente anómala y completamente en desacuerdo con el diseño institucional que prescribe la Constitución Política de la República de Guatemala, o es ignorante o es malintencionado. Lo que existe en este momento es una realidad en la que un apéndice del organismo ejecutivo cobra las características funcionales de un cuarto poder que no está contemplado en la Constitución. Y estas, digamos, características de cuarto poder al que se le asignan facultades que la Constitución no le concede y que pretenden algunos de los golpistas que hay detrás de esta situación anómala que se utilice para defenestrar al actual gobierno,
Esto es una, digamos, una situación que constituye una crisis obvia. Y a diferencia de lo que dice Aquiles, esto no se trata de diferencias personales entre la actual fiscal general y el presidente de la República. Esta es una crisis constitucional que tiene una resolución natural y que es fundamentalmente que el presidente ejerza las facultades que le confiere el artículo 251, que dice que él puede destituir a la fiscal, y que cuando, como es de esperar, la coludida Corte de Constitucionalidad con K reaccione diciendo que él no tiene tales facultades o que le da validez a la modificación que se hizo a la ley la ley orgánica del Ministerio Público, que supuestamente blinda a la fiscal general. Cuando la Corte haga eso, el presidente, al amparo de los artículos 44 y quinto de la Constitución, no los debe acatar. Pienso que en aras de buscar minimizar las posibilidades de confrontar a la sociedad, en aras de tratar de conciliar y hacer esto de la mejor manera posible, evitando la confrontación directa, hasta ahora el Ejecutivo y el presidente específicamente no ha querido llevar las cosas a ese punto porque sabe que si él ejerce sus facultades constitucionales, puede esperar de la CACA una descalificación y una invitación a que se reproduzca el escenario que tuvo que enfrentar Jorge Serrano cuando él sí, en aquella oportunidad, violó la Constitución y la Corte de Constitucionalidad, que era honorable en aquel tiempo, lo puso en su lugar. Pero no es el caso. El presidente debe, precisamente porque se está constituyendo el Ministerio Público en un ente, un instrumento del golpismo, una anomalía constitucional, precisamente porque está constituido en el principal obstáculo para que él pueda ejercer la voluntad popular expresada en las urnas que le dio un mandato para gobernar. Precisamente por todo eso, él en este momento tiene que invocar esas facultades. Y lo que va a ocurrir es que si se da este escenario, va a haber, como quien dice, un empate entre poderes que es a lo que le temen los asesores del presidente quizá. Pero hay un árbitro de última instancia, es la Asamblea General de toda sociedad. Si efectivamente él, invocando sus facultades constitucionales, destituye a la fiscal y la Corte de Constitucionalidad dice que está obligado a restituirla, él debe entonces convocar una consulta popular y zanjar el asunto de una vez por todas. Pero no puede concebirse que este gobierno continúe coexistiendo pacíficamente con un instrumento del golpismo que tiene por objetivo no dejarlo gobernar y no nos hagamos bolas, que está intentando defenestrarlo por las buenas o por las malas. Entonces él tiene que enfrentar este asunto y lo tiene que hacer con las herramientas que la Constitución le da. Así es que sí hay crisis y la solución no es que negocien ahí tomándose un cafecito. El presidente sencillamente la debe destituir. Punto y aparte. Doctor Fayase, usted, constituyente, ¿qué dice sobre esta postura? Que eso es mezclar el cebo con la manteca. ¿Por qué? Vamos a ir disectando lo que dijo Leonel poco a poco. Número uno, el presidente no recibió ningún mandato. Apenitas logró sobresalir y 8 de cada 10 no votaron por él. No hay mandato. Hay un triunfo en segunda vuelta en unas elecciones. Pero es el presidente de la República. Correcto, pero no constituye. Es un argumento falaz, es como decir que ahorita Trump no tiene un mandato porque sacó menos del 50% de los votos. Yo permití que vos expusieras toda tu cuestión sin interrumpir, entonces te solicito la misma cortesía. Lo segundo es que el cuarto poder efectivamente se salió de las entrañas de la Constitución, pero ese cuarto poder no es la Fiscalía, es la Corte de Constitucionalidad. La CACA, como la nombra Leonel, ahí coincido con Leonel, 100%.
El problema no es la fiscal, el problema es el organismo judicial, incluyendo la Corte de Constitucionalidad. Todo eso se les vino diciendo desde hace un año que iba a suceder. No hay peor sordo que el que no quiere oír y peor ciego que el que no quiere ver. Ahora, yo coincidí con Leonel el 15 de enero. Todo lo expuesto por Leonel, yo lo apoyé el 15 de enero. Porque era... Y hace 6 meses cuando hicimos el primer Pasa es que ahora ya programa, un recordatorio. Ujú. Bueno, no, yo lo vengo diciendo desde antes de eso, pero sí con este programa que coincidimos, incluso con Leonel coincidimos en programas con usted también allá en el canal de televisión, que teníamos la misma misión. Pero toda oportunidad procesal tiene su momento. Y la oportunidad procesal la dejaron pasar. Hoy ya no es posible. Hoy lo que generaría es una gravísima crisis constitucional. Y es por eso que mi propuesta es los puentes de oro. Ahí estaban 2 puentes de oro que dejaron ir porque a puro periodicazo quieren sacarlos. Si hubieran permitido que el fiscal Curuchiche se fuera de magistrado de la sala de apelaciones, estaría neutralizado, sería un magistrado más sin poder. Si hubieran permitido que la fiscal Monterroso se fuera de magistrada también, estarían neutralizados. Ellos hubieran tomado su puente de oro, porque los que vienen atrás no sabemos si quisieran lo mismo. Discrepo, no, yo no estoy diciendo un cafecito vamos a negociar, nada. La negociación se hace como la que está haciendo Putin o como la que está haciendo Netanyahu. A cachimbazos hay que arrinconar al enemigo y obligarlo a una negociación. Yo nunca jamás he dicho un cafecito. Lo que yo estoy diciendo es que el presidente no ha mostrado lo que tiene necesidad de mostrar para arrinconar a la fiscal y obligarla a una negociación. Eso no lo ha mostrado. Y ahí está perdiendo la partida Bernard. ¿Por qué? Por su ambivalencia y, como Leonel bien decía, por el miedo de los asesores de crear una crisis constitucional al estilo de Jorge Serrano. Insisto, la negociación no es un cafecito, por ningún lado. Putin se metió a Ucrania, metió misiles hipersónicos, tomó la tercera parte de Ucrania y ahora está dispuesto a negociar. Que le dejen esa parte y él para de bombardear. ¿Y Netanyahu qué está haciendo? Se metió al Líbano, a Gaza, al Banco Oeste, está matando miles de gentes y ahora va a aceptar negociación que alto el fuego. Pues así es como se hacen las negociaciones. Ahora, un cafecito, eso sí de plano no tengo el panorama. Ahora, el miedo de los asesores del presidente, ¿cuál es? Que fueron ellos mismos, específicamente Alejandro Balcells y compañía, los que propusieron la reforma constitucional del 2016, los que hicieron la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público para blindar a Tel Maldana. Claro, ahora el futuro magistrado de la Corte de Constitucionalidad no puede decir otra cosa más que acatar lo que él mismo hizo hace 8 años. Y es ahí donde está la ambivalencia del gobierno de Arevalo. Ellos apoyaron firmemente que Tel Maldana fuera vitalicia, pero le salió el tiro por la culata. Entonces, la negociación es a trancazos. Ahora, para dar el primer trancazo, ¿qué se necesita? Suspensorios, bien puestos, y un buen guante para sonarle la cara al otro. Pero él está haciendo de punching ball. Simplemente le están dando, y se está chillando. ¡Ay, me están dando! ¡Ahí me están dando! La salida es, como dice Leonel, lo hemos dicho desde el principio, la salida es por la fuerza, pero negociada. En términos legales, ¿cómo sería eso, ingeniero Toriello? Bueno, no estoy seguro de que entiendo ese galimatías que ha expresado ahorita Aquiles, negociar pero a la fuerza. Si se usa la fuerza es no negociar y viceversa. El punto aquí es que hay una fuerza legítima y hay una fuerza ilegítima. El pueblo de Guatemala optó mayoritariamente y aquellos que no votaron se dieron su poder de decisión a los que sí votaron
porque decía Jefferson que una democracia no es el gobierno del pueblo, sino es el gobierno del pueblo que vota. Pues el pueblo de Guatemala dio un mandato para que este gobierno, presidente gobierne. Y toda esta crisis constitucional se deriva de que los grupos perdedores se han coaligado para contradecir esa voluntad del pueblo expresada en las urnas de todas formas posibles. Al principio trataron de que no entrara la segunda vuelta, cuando quedó trataron de que no le dieran el poder y desde que entró al poder han estado impidiendo que pueda actuar, atacando a sus colaboradores, atacando a sus simpatizantes, negándole todos los elementos necesarios para que pueda gobernar, creando esta parálisis gubernamental con el propósito de desprestigiarlo y justificar su defenestración. Esa es la realidad. Con eso no se puede coexistir y con eso no se puede negociar. El punto fundamental aquí es que el presidente de la República está facultado constitucionalmente para sacar este problema de una vez por todas. Y que cuando se presente la inevitable y predecible reacción de la caca que ha jugado un papel vergonzoso desde hace varios años, mancillando la reputación que alguna vez tuvo como una de las instituciones más respetables del país. Cuando esa reacción de esa caca coludida se manifieste como esperamos que se manifiesta, pues el presidente no tiene obligación, según la propia Constitución, según el propio texto constitucional, de acatar su intención de imponer inconstitucionalidades, porque esta es una corta tan absurda que básicamente ha dicho que la Constitución es inconstitucional, como cuando dijo que tenía derecho a correr para la presidencia el exdictador Ríos Montt. Entonces, este impasse se va a resolver de la forma natural. El presidente la destituye, la Corte de Constitucionalidad pega el grito en el cielo, el presidente no tiene por qué acatar sus órdenes ilegales y entonces, si es necesario, el presidente, utilizando sus propias funciones constitucionales, puede solicitar una consulta popular que zanje de una vez por todas y sin ninguna duda el asunto. Pero para mientras ya se sacó la espina del pie, ya puede empezar a caminar, ya puede retornar el país a la normalidad de tener una república con solo 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esta supuesta existencia de un cuarto poder en el Ministerio Público es absurda. Es una anomalía. Es un cáncer que ha crecido en las entrañas del Estado y hay que extirparlo. Y además el presidente no debe olvidar que su ministro de Finanzas, de él, es el que firma los cheques. De manera que la puede sencillamente ahorcar de inmediato. Es una fiscal general sediciosa que está minando las facultades del presidente para poder gobernar. Consiguientemente está violando la ley y el espíritu y la letra muerta de la Constitución. Hay que zanjar esto de una vez por todas. Si no, lo que nos espera es la continuación de una situación anómala que le está haciendo gravísimo daño al país. No es que se vaya a hacer un gran daño, se le está haciendo ya un gravísimo daño. Así es que pienso que la solución está a la vista. A ver, doctor Fayase, entonces, si usted dice que hay puntos en los que sí está de acuerdo, para que quede claro, ¿cuál sería la salida legal y política en este momento? Mire, pues, Leonel ha planteado muchas veces en este programa y en varios en otros lados una salida política. No es una salida legal. Recordemos que desafortunadamente la Constitución dice y la ley del organismo judicial dice que cualquier orden de juez es legal. No está en la capacidad nuestra, de ninguno, ni del presidente, ni del ministro de Finanzas, ni de nadie, determinar que la orden es ilegal.
Lo ilegal de una orden solo lo puede definir la propia Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia. Y esa es la trampa perfecta. Leonel propone una salida, que el ministro de Finanzas la ahogue financieramente. Cuando yo digo negociar a la fuerza, a eso me refiero. Hay dos ministerios que tienen el control externo del MP. El Ministerio de Gobernación, hacer lo mismísimo que hizo Jimmy, que le retiró todo el apoyo policial al Ministerio Público de Tel Maldana. Y hacer lo mismísimo que hizo el Congreso y el ministro de Finanzas de Jimmy con el procurador de los Derechos Humanos, es quitarle pisto. Si usted no le da colaboración física y no le da pisto, el Ministerio Público está de rodillas y tiene que llegar a negociar una salida. Cuando uno está en trampa en juicios durante 30 años, recurre al mediador. El mediador o el sistema de mediación que existe en la Cámara de Industria, por ejemplo, dirime las diferencias. Yo no digo que no haya diferencias. Claro que hay diferencias. Y claro que se van a echar reata, por supuesto. Pero tienen que hacerlo con igualdad de fuerza. Si el lado del Ejecutivo, el presidente, no muestra fuerza, el otro lado no tiene nada que negociar. Si le está yendo re bien, el otro se deja todos los días, se deja de que le hagan de todo. ¿Qué incentivo tienen en el Ministerio Público para negociar? Ninguno. Ahora, cuando regresamos a las órdenes ilegales y a la ley y a los temas de la legalidad, por supuesto, quitarle el apoyo a la policía significa responsabilidad penal para los policías y para el ministro. Quitarle el flujo de dinero por parte del Ministerio de Finanzas significa responsabilidad penal por parte del ministro de Finanzas. Hacer la destitución como la pide Leonel significa responsabilidad penal del presidente. La pregunta aquí es, ¿tienen las ganas y los faroles de enfrentar las consecuencias? Pues claro, uno está sentadito en su casa, qué rico, invito un cafecito, no venís, pero vení a contarme lo que querrás decirme, y tal vez ahí no vamos a llegar nunca a nada. Esto va a llegar el 26 de mayo del año 2026 y vamos a seguir en las mismas. Toda negociación es por la fuerza, y el galimatías que vos decías, vos lo entendés perfectamente, ¿no? Porque si alguien es brillante en Guatemala, sos vos. Metete dentro de la cocina y luego que te den permiso de salir. Eso es lo que está haciendo Putin y Netanyahu. Lo mismo. Entonces, a eso es lo que estoy diciendo. Si quieren negociar de una posición de fuerza, háganlo con inteligencia. ¿Por qué no dejaron salir a los dos fiscales que mencioné? Serían magistrados neutros, inocuos. Habría menos apoyo adentro. Hay que ver la oportunidad. Ahora, el puente de oro no quiere decir, insisto, vení, Consulito, y aquí Bernardito, echemos un cafecito, y así de buenitas, y mira qué querés para irte. No, eso no es. El pueblo de Guatemala no le dio un mandato electoral a ganar, pero sí votó por él, por una esperanza del cambio, que eso es bien diferente. Se le endosó a él la responsabilidad de cambiar el sistema, y no lo está haciendo. La premisa de Aquiles de que Ingeniero. no hay órdenes ilegales, que no hay leyes, que no hay pronunciamientos de juez que puedan ser ilegales, es falsa. Si así fuera, no existirían todas las disposiciones legales que contiene nuestro entramado jurídico, incluyendo la Constitución, precisamente para prevenir y para facultar a las personas a desoír las órdenes manifiestamente ilegales. Sí existen las órdenes ilegales. Y en este caso lo que ocurre es que la CACA ha dado una larga evidencia de que podemos esperar de ella prevaricato en las materias más importantes que atañen a la nación. Y por consiguiente es de esperar que la Corte de Constitucionalidad va a tratar de desconocer las facultades constitucionales que tiene el presidente para despedir a la fiscal y le va a dar validez a esa modificación que fue nula ipso iure de la modificación en la que se pretendió blindar a Tel Maldana. Y aunque ahí hubiera participado el licenciado Balcells, que no sé si así fue,
aunque hubiera participado el Papa, esa modificación de la Constitución que no siguió los procedimientos que la propia Constitución establece para modificar la Constitución, fue por consiguiente nula ipso iure. Es decir, esa, ese candado, ese cercenamiento de las facultades constitucionales del presidente fue nula y sigue siendo nula ipso iure, de manera que el presidente no las tiene que acatar. Lo que ocurre es que obviamente esto es un enfrentamiento entre el poder golpista y el poder emergente de la democracia. El presidente representa el poder democrático emergente y el régimen anciano que tenemos es el poder que quiere bajarse a la fuerza al presidente, a la emergencia de este poder democrático. Y esa confrontación es política y es una confrontación de poderes y tiene alguien que ganar y otro que perder. Yo realmente exhorto al presidente a percatarse de la gravedad de la situación, porque lo que está ocurriendo es que conforme este proceso golpista a cámara lenta se consolida, lo que está ocurriendo es que el presidente se desgasta cada vez más, pierde popularidad, se hace sujeto de crítica porque en teoría no hace nada, aunque no lo dejan hacer nada, y va a seguir sin hacer nada mientras no se saque esta espina del zapato. Entonces, es un círculo vicioso que solo tiene una salida: remover la causa de esta crisis constitucional, que es Para ir aterrizando, antes de darle la palabra, doctor Fayase, y para dejar claros los puntos, entonces, ingeniero Toriello, ¿usted cree que una salida negociada, como dice el doctor Fayase, por la fuerza, como le ha denominado, no es viable en este momento? Es que creo que es completamente innecesaria. El presidente lo único que tiene que hacer es sentarse en su escritorio, firmar el acuerdo mediante el cual destituye a la fiscal general y echar en marcha el procedimiento para sustituirla, punto de aparte. Cuando la corte le diga que eso es ilegal y que la restituya, él la ignora. Y si las pasiones políticas llegan al punto en que se necesita una definición, que convoque una consulta popular y el pueblo dirá quién tiene la razón. Bien, entonces, doctor Fayase, hace 6 meses usted dijo que estaba de acuerdo con esa medida. Quiero preguntarle, ¿usted cree que seguimos a tiempo para que el presidente actúe de esa manera? Hagámoslo en el orden correcto. Hace un año el que propuso esta solución fui yo y se adhirieron a él adeptos, dentro de ellos Leonel. El momento procesal pasó. Ya no se puede hacer nada. La determinación de una orden ilegal en contra de lo que dice Leonel solo puede ser hecha por un juez únicamente. Cuando el presidente destituya a la fiscal, lo que está cometiendo es un delito. La pregunta es si él tiene los pantalones para enfrentar las consecuencias. A lo que yo voy es, porque Leonel propone una consulta popular. Va, ok. Ahorita firma la orden de destitución. Mañana la Corte Constitucional, la CACA, como vos le decís, la reinstala. Bernardo no la reinstala. ¿A quién va a poner? Solo puede poner al siguiente de la lista de la comisión de postulación. Va a iniciar el proceso. Y mientras tanto hay soluciones interinas. Claro, pero aquí es donde empezamos con la gelatina. No tiene forma. La ley no. La ley dice bien claro. En ausencia del fiscal, se queda el designado por ella, que es la fiscal de asuntos metropolitanos, que es su mano derecha. ¿Qué ganamos? Y si entonces, por segunda vez, el presidente destituye a la nueva fiscal interina, solo le queda el camino de regresar a la terna donde se le había propuesto la comisión de postulación. Ese es el procedimiento legal. Claro, si viene, se la vuela hoy y pone a cualquier perico allá encima, se rompió el orden constitucional que él tanto dice respetar. Y es ahí donde vamos al tema del respeto a la constitucionalidad.
El respeto a la constitucionalidad No va a romper el orden constitucional, va a restituir el actual orden constitucional roto. La fiscal general con sus actos ha roto el orden constitucional, se ha es que, mira, es que yo no la estoy defendiendo a ella. convertido Y autónomo en ningún momento estoy defendiendo a la fiscal. El tema aquí no es la defensa oficiosa de la fiscal. Al contrario, el actuar de lo que se cometió, no digamos, el sistema completo judicial dista mucho del deseo de los guatemaltecos. Yo no conozco un guatemalteco que sienta confianza con ir a la policía, ya no digamos con enfrentar a un juez imparcial. No hay. Pero el problema, la solución venía con la elección de nuevas cortes, que es donde no se hizo. Digamos, Leonel quiere resolver todo de un plumazo y eso no se puede, porque trae muchas consecuencias. La Corte de Constitucionalidad, para empezar, está ejerciendo un poder que nunca se le otorgó. Ustedes vayan al diario de sesiones de la Constituyente y van a ver que esta discusión nunca sucedió. Claro, a raíz del rompimiento del 92, la Corte de Constitucionalidad se encontró una forma que mandara. Y ese poder, una vez se llena, no se vacía. Y es ahí lo que tenemos el vacío de poder de Bernardo Arévalo. Jimmy Morales, el peor presidente de Guatemala, porque antes de que me diga que yo lo estoy defendiendo, el peor, se fue contra la Constitución, contra la ley y contra todo. Le declaró no grato a Iván Velázquez, destituyó a Delmato. Todo lo que está proponiendo, todito lo que está proponiendo Leonel, lo hizo Jimmy Morales. Y lo hemos criticado durante 8 años. Entonces, la solución es, mira Bernardito, anda con pie de Jimmy. Ese es lo que Yo no estoy proponiendo ni que las cosas se hagan de un plumazo, ni que se imiten menos a Jimmy Morales. Lo que hay que hacer es iniciar un proceso que obviamente tiene que partir de una acción decidida. Cuando digo yo destituir a la fiscal, es destituir al fiscal y a todos sus corifeos y adláteres de las posiciones de poder en el Ministerio Público. Lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo ha demandado por meses, es que se limpie esa cueva de golpistas, de sus elementos nocivos, y que se ponga al servicio del pueblo de Guatemala como es el mandato constitucional que tiene la entidad. Eso es lo que hay que hacer. Y no Yo quiero preguntarles ahí, ingeniero, ¿qué pasa? Esa inacción de la que hablamos o la que percibe la población, ¿es cuestión de los asesores del presidente o es una cosa del presidente directamente? ¿Qué piensa usted? Yo no puedo meterme adentro de la cabeza de ninguna persona. No sé si es que el presidente está convencido de que efectivamente él tiene cercenadas sus facultades constitucionales, o si está escuchando a sus asesores, o si lo que ha hecho es evaluar en una ecuación de costo-beneficio si el curso de acción que yo propongo va a resultar más negativo para el país que lo contrario. No sé. El hecho concreto es que él tiene facultades constitucionales que hasta la fecha ha decidido no ejercer, pero él las puede seguir ejerciendo de aquí hasta que termine su mandato el 14 de enero del 2028. De manera que tiene 3 años todavía y pico para ejercer esas funciones constitucionales. Si las ejerce, no va a estar rompiendo la Constitución, va a estar haciendo que cese el rompimiento constitucional continuado que se está haciendo a través de la acción anómala del Ministerio Público, de la acción delictiva del Ministerio Público. Él tiene que cesar eso y responder así al pueblo que lo eligió. Además, si alguien lo puede hacer, ¿por qué no lo ha hecho? No lo sé, pero lo puede hacer todavía, tiene 3 años. Lo que ocurre es que mientras más tiempo pase, más lo desgastan los golpistas y más se hace posible que lo defenestren a él, porque lo que están haciendo es nada más utilizar el Ministerio Público para acumular elementos en una acción leguleya ridícula, tercermundista, para llegar un día con un papelito y decirle que lo va a conducir a la cárcel. Es decir, es absurdo, y si no lo han hecho es porque no han podido, porque las condiciones además en que se desarrolla esta parodia han sido hasta el momento favorables a que el gobierno se mantenga. Pero el entorno internacional está cambiando, los apoyos
tácitos con los que ha contado el gobierno van cambiando, el apoyo interno al gobierno está menguando. Todas esas son consideraciones que tiene que tener en cuenta el presidente para decidir cuándo finalmente ejerce esas facultades constitucionales que tiene para bien de la patria, no para bien de Bernardo Arévalo, para bien de la patria. El país no puede seguir en este estado de rompimiento constitucional continuado. Hay que cesar ese estado de normal. A propósito de lo que está diciendo el Por el ingeniero bien de Tori, la patria. precisamente algunos analistas y diferentes actores en los últimos días pues han dicho, si el presidente no actúa, será él quien termine en la cárcel, en el calabozo, lo dijo el embajador McFarland, lo dijo José Rubén Zamora y otros analistas. En ese caso, quiero plantearle la misma pregunta al doctor Fayase. Esa inacción de la que han tachado al gobierno y al presidente, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del mismo presidente o de sus asesores? ¿Qué percibe usted, doctor Fayase? Lo que Natura no da, Salamanca no otorga. Y lo que no tiene este presidente es carácter y decisión para hacer las cosas. Se le pasó el momento, se le pasó el tiempo. El presidente Harry Truman inauguró una tradición en Estados Unidos, una plaqueta que dice la chibolita para aquí. La decisión la tomo yo. Si los coríferos, los asesores, los de la agenda Hueque, le están hablando al oído al presidente, es cuestión solo del presidente de tomar la decisión, porque a él se le dio lo que Leonel dice mandato, a él se le dio la responsabilidad. Si él está dejando de ejercer ese mandato, está ejerciendo una decepcionante gestión para el pueblo. Y usted lo mira con la encuesta esa del 32% que escondieron. ¿Por qué? Porque la gente quería el cambio para hoy, no para dentro de 3 años. La gente quería, lo que la gente esperaba era lo que le hicieron a Mel Zelaya en Honduras. Eso es lo que esperaba la gente. Pero resulta que lo piensa, lo consulta, se va de viaje. Cuando hablamos de que no lo deja trabajar, discrepo absolutamente. Él no ha querido trabajar. ¿Por qué tiene que tener 3 ministros de comunicaciones sin poder ejecutar presupuesto? Es que no quiere. ¿Ahí qué tiene que ver el fiscal general? Nada. ¿Por qué no han podido limpiar a Julián Acevedo? ¿Qué tiene que ver ahí el fiscal general? Nada. El problema está en la percepción de que ellos se sienten que si cometen cualquier tipo de acto que no le guste al Ministerio Público, van a venir y lo van a perseguir. Ahí estoy de acuerdo. Pero cuando uno se mete a política, sabe que tiene 3 futuros enfrente. Salir enlodado, salir en la cárcel o salir exilado. El que esté en política y que no esté claro que eso es lo que va a pasar, mejor que se quede en su casa. Ahí en la refrigeradora de su casita está muy bien conservada y bien protegida. Cualquiera que estemos aquí en la calle, estamos sujetos a atentados que en los cuales voy a sufrir, persecución penal, cárcel, exilio, manchar nuestro nombre. Ahí está, estamos todos, Leonel y yo estamos manchados. Ahí sí que dicen otra raya más para la cebra, otra más mancha para el tigre. Y eso nos da miedo, pues. Ay, no, yo quiero ser virgen sin experiencia, pero tal vez termino como virgen con experiencia, vestido blanco, igual que mi papi. No, hombre, sí, empecemos por analizar quién era el papá de Bernardo Arévalo. Si alguien nació oyendo canciones de cuna del poder, es Bernardo Arévalo, hijo del presidente, nacido en el exilio, que sabe exactamente lo que un conflicto de poder puede provocar. Él lo vivió. Entonces, ¿para qué se mete a política? ¿No tiene ganas de dejar su huella en la historia o qué? ¿O tiene las ganas de dejar la huella más liviana de la historia? Ingeniero Toriello, ¿usted cree que algunas posturas están pesando más que otras en esta decisión que pueda tomar el presidente de la República en cuanto a las acciones que deba tomar en este caso? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el sector social pues tiene una posición
en cuanto al Ministerio Público, pero si vamos a algunos empresarios, pues han dejado clara su posición en cuanto a que la fiscal general debe terminar su periodo en el 2026, pero también se debe respetar el periodo del presidente de la República. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, mire, nosotros no nos tenemos que llamar a engaño acerca de cuál es la naturaleza del régimen en el que vivimos. Guatemala tiene 2 siglos de vivir con pequeñas excepciones. La década del 29 y del 39 en el siglo XIX y la década del 44 al 54 en el siglo XX, pero con excepción de eso hemos vivido un régimen en el que básicamente la élite económica del país delega en una banda de rufianes el ejercicio del poder, las labores sucias para mantener sus privilegios, y eso a cambio requiere que ellos se hagan de la vista gorda cuando estos rufianes se enriquezcan a la sombra del poder, básicamente robando al erario público. Ese es el sistema que tenemos y no ha cambiado en lo esencial. Actualmente las élites efectivamente quieren mantener a raya a este gobierno que consideran chairo, porque piensan que estos rufianes, aunque sean ladrones, son anticomunistas, ¿verdad? Y entonces lo que tienen que hacer es no darle demasiado poder a Bernardo, y lo que ven es que mientras exista esta fiscal general ahí, Bernardo va a estar atado en manos y entonces no va a poder avanzar la sociedad guatemalteca en dirección a una estructura socioeconómica más moderna. Esta es una sociedad que sigue siendo muy atrasada, muy premoderna, tiene, por supuesto, un barniz democrático y de capitalismo moderno, pero en el fondo sigue siendo una sociedad semifeudal atrasada, y no debe por eso sorprender que los voceros de las élites estén básicamente defendiendo al golpismo. Eso es lo que están haciendo. Y además quieren lavarse las manos diciendo que tampoco quieren que lo voten, sino que lo dejen ahí neutralizado. Quieren un Bernardo Arévalo que les permita decir que aquí hay una democracia, pero un Bernardo Arévalo completamente maniatado que no puede hacer nada. Esa es la postura de ellos. Entonces, realmente yo le doy mayor peso a esa posición del el sector privado organizado de Guatemala. Es una posición hipócrita. ¿Usted cree que el presidente está escuchando a alguien en particular, doctor Fayase? Desafortunadamente sí, y le está escuchando las voces de sirena equivocadas. ¿Cuáles serían esas voces? Eso no lo voy a decir en cámara. ¿Por qué? Pero es gente del gobierno, gente de No, afuera. mire, eh, el problema como dice Leonel, si nos metemos en queremos meter en la cabeza de alguien más, podemos meternos en la cabeza de alguien equivocado. Lo único que tenemos para evaluar el presente gobierno son sus acciones concretas. Las acciones concretas, empecemos porque generó como gran alergia desde su causal o casual elección el 26 de junio. A partir de ese momento no ha sabido tener puentes porque quiso gobernar solo con su minigrupo. Si usted mira el tema del ministro de Finanzas, el que menos reputación tiene en el mundo del ICEFI y de todos los contadores, ¿no?, es el actual ministro de Finanzas. Está tan equivocado en su actuar que nos fue a endeudar con $1,400 millones 3 días antes de la crisis financiera. Hoy estamos pagando 2,5% más de lo que paga El Salvador o de lo que paga México. Esa decisión financiera, ¿en base a qué la hicieron? Si usted mira el presupuesto de la nación, va a estar incluido los 25,000 millones de quetzales que la Junta Monetaria acaba de aprobar. La aprobó en contra de la opinión de los banqueros, del CACIF y de las Acarnos. Si usted suma esos 25,000 más los 14,000
son 39.000 millones, más los otros 2.000 millones que ha autorizado el Congreso en préstamos pequeños, son 41.000 millones. ¿Cuánto endeudó Yamatei a Guatemala? 42. Nos estamos saliendo del tema completamente. No, Aquí no, no. está. Es que, es que vea, el tema, si lo queremos entrar en pleito fiscal general con Bernardo Arévalo, yo lo doy por terminado, porque para mí no es un tema relevante ya más. Bueno, es que es relevante porque es de lo que la gente habla y la gente espera alguna acción. Le pongo un ejemplo y era sobre precisamente lo que iba a mi siguiente pregunta. Hay hechos concretos. Lo que vimos la semana pasada con esta invitación que anuncia el presidente de la República que le hará a la fiscal general, y esa invitación nunca llegó. Bueno, Luego tenemos una propuesta de reformas en el Congreso de la República a la ley orgánica del Ministerio Público. No se sabe qué va a pasar con eso. Entonces, ¿esto cómo se contrapone con el análisis que cada uno de ustedes ha hecho en este espacio? Dejo sobre la mesa la pregunta para los dos, doctor Fayase. el tema sí es político, económico y social. El tema no es la fiscal. Ayer era Tel Maldana, hoy es Consuelo Porras y mañana puede ser Perico Pérez. Si no se resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es las modificaciones a la ley del Ministerio Público, a la facultad constitucional de poder desintegrar la Corte de Constitucionalidad, porque todo está balanceado y todos se apoyan uno al otro, pero nadie apoya al gobierno central. Entonces discrepo completamente que esto nos salimos del tema. El tema del presupuesto es central y toral. E insisto, el momento proceso. Leonel ha estado en muchos juicios, usted conoce de muchos. El día de la apelación vence el tercer día. Si usted la quiere plantear el cuarto día, se la tira droga por extemporáneo. Entonces, el momento procesal de haber ejecutado por la fuerza, como está proponiendo Leonel, pasó. Ya no hay vuelta atrás. Simplemente, entonces, pues dejó de ser un tema de que pueda tener resolución de esa manera. La resolución es de otra manera. ¿Por qué la hay? Mire, pues, y me voy a hacer galimatías que dice Leonel que no me entiende, que no entiende muy bien. La Corte Penal Internacional acaba de emitir una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu. ¿Y eso qué tiene que ver con la guerra en Gaza? ¿Y qué tiene que ver con Guatemala? Pues lo mismo. Si quieren sacar a la fiscal por la fuerza, que la Corte Penal Internacional emita una orden de arresto contra ella. Y si le quieren dar un puente de oro, que la comunidad internacional negocie que ella entre a ser jueza de la Corte Penal Internacional. Eso ya lo había No, propuesto sí, usted, doctor Fayase. Estamos que ya lo había propuesto, efectivamente. El tema de que, mire, pues, yo presidente voy a salir anunciando cachimbazos contra la fiscal. No salgo. Miren, fíjense que la voy a invitar y que tal vez se tome un cafecito. No. En la conferencia de prensa está el oficio. Mire, señora fiscal, aquí está, la estoy citando mañana a las 3 de la tarde. Pero eso ya está claro que no pasó. Entonces, ¿Para qué? Ujú. Bueno, no pasó. Entonces, ¿y usted quiere que estemos hablando de cosas que no tienen los pantalones para hacerse? Entonces, queremos seguir diciendo que la fiscal sí los tiene los pantalones, pero el Bernardo no los tiene, pero ¿cómo se los ponemos? No se puede. Más que cómo se le ponen es qué es lo que queda. La conferencia de prensa bastó. Yo quisiera Ingeniero Torín. que no hay tal momento procesal oportuno. La facultad constitucional del presidente de destituir a la fiscal sigue ahí y va a seguir ahí hasta el 14 de enero del 2028. Ahí está. No prescribió, no hay tal plazo fatal. No entiendo por qué la insistencia de Aquiles en defender lo indefendible. En segundo lugar, digamos, las dos soluciones propuestas ya se ensayaron sin éxito, no habría por qué seguirlas ensayando. Eso de negociar con ella ya se intentó, eso de citarla ya se intentó, no sirvió. Tampoco se pudo modificar en el Congreso
la nula in iure modificación a la ley ordinaria del Ministerio Público, que también era un contrasentido porque si es nula, lo único que hacer es expulsarla del ordenamiento jurídico y eso no va a ocurrir hasta que no haya una corte de constitucionalidad decente, que no es lo que hay en este momento. Y Entonces, ustedes, perdone que lo interrumpa ahí, ¿usted ve todavía posibilidades de que en el Congreso, en el marco de la negociación de la aprobación del presupuesto, esas reformas puedan pasar, por ejemplo? sería, en primer lugar, darle validez a esa modificación a la Constitución que fue inválida desde su nacimiento. Yo no apruebo esa ruta. Es concederle a esa modificación inconstitucional de la ley de la propia Constitución una validez que no tiene. O sea que es una ruta que a mi juicio es completamente absurda. El presidente sigue teniendo las facultades constitucionales, las puede ejercer y es el momento de hacerlo. Y no es ofreciéndole puentes de oro que tanto le gusta ofrecer aquí a Aquiles. No veo por qué haya que premiar el delito, que es en esencia lo que él está proponiendo. De hecho, la razón de haber tomado el Ministerio Público por el pacto de golpistas no tiene más propósito que ese: darles puente de oro a todos los delincuentes que han saqueado el erario nacional. Los han sacado de la prisión y les han abortado sus procesos legales y hasta les han devuelto los activos robados. Entonces es ridículo seguir con esta ruta consuetudinaria de Guatemala de perdonar a todos los ladrones sus crímenes. Lo que hay que hacer es empezar a castigar conforme a la ley y no echarse para atrás. Y en este momento, insisto, no pasó el momento, el proceso oportuno. Lo que sí es cierto es que mientras más tiempo pasa, más débil está el presidente. Y eso es peligroso para el país. Entonces, por eso yo lo he visto actuar lo más pronto posible. Pero no hay tales de que pasó el momento. Él sigue estando facultado por la Constitución en el artículo 251 y conforme a los artículos 44 y 5 a hacer lo que hay que hacer. Ojalá lo pueda hacer. Bien, para ir concluyendo, 3 puntos que ustedes le recomendarían al presidente de la República. Ya de alguna manera el ingeniero Toriello adelantó algunos, pero para que quede de manera concreta a la audiencia, doctor Fayase, brevemente, esos 3 puntos, ¿qué es lo que queda por hacer? Lo primero que tenemos que hacer es poder ver la realidad tal cual es. No cual quisiéramos que fuera, ni como dice la ley que es. Insisto, el momento procesal no fue jurídico ni legal. El momento procesal quiere decir el tiempo político de hacerlo. El tiempo político de hacerlo era cuando Bernardo Arévalo tenía 80% de apoyo popular. Hoy que tiene 32% no es el momento ya. Todo el escenario que pinta Leonel sucedería si lo hace el día de hoy. Lo segundo es, estamos envueltos en unos juicios de genocidio y de todo lo que pasó en la guerra hace 50 años, porque no hay una ley de punto y final. Para poder construir, cuando usted quiere construir sobre un edificio viejo, no viene a ponerle columnas en el último piso que está podrido. Usted agarra el tractor, lo bota todo, arrasa el suelo, hace los nuevos pilotes y construye su nuevo edificio. Eso es la ley de punto final. Borrón y cuenta nueva a todos, los buenos, los malos y los peores y los feos. Tenemos que aceptar que en la sociedad, porque si no lo que seguimos alimentando es esa frustración eterna que comparto con él. Otto Pérez para afuera y con sus bienes de regreso, Sinibaldi, todo el mundo para afuera, y el que se robó 3 gallinas ahí está 3 años en el bote, porque no tiene para juntar para la conmuta. Ley de punto final. Y por último, lo que ya está en proceso, que es mi propuesta de reforma constitucional única, que es derogar las reformas del año 93 en su totalidad y retomar el texto original de la Constitución del 85. 8 de cada 10 problemas que tenemos hoy se resuelven. Claro, pueden haber 8 problemas distintos, pero los que tenemos hoy se resuelven con una reforma constitucional bien simple, que llevaría el mismo costo y el mismo tiempo de una consulta popular. Bien, ingeniero
Toriello, ¿cuáles serían esos 3 puntos para concluir? El primer punto es destituir a la fiscal general. El segundo punto es si la CACA reacciona negativamente y trata de invalidar ese proceso, no acatar su resolución. Y el tercer punto es si la crisis política no se resuelve sanamente entre la CACA y el Ejecutivo, que convoque una consulta popular. Bien, pues doctor Fayasi, ingeniero Toriello, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias a usted, Alejandra. Mucho gusto saludarla. Saludos, Leonel, a todo el mundo, hermano. Igualmente, Aquiles. Bien, y a la audiencia, muchas gracias por su sintonía. Soy Alejandra Álvarez. A ver, doctor. No, que lo que acabamos de vivir en este programa es lo que debe suceder en la sociedad. Leonel y yo, 99% del tiempo pensamos igual. Venimos del mismo área, exactamente igual. Y hoy discrepamos profundamente. Eso tiene que hacer la sociedad. Platicar y conseguir algo. Una conclusión. El diálogo, fortalecer el diálogo, no subestimarlo, ¿a eso se refiere? Exacto. ¿El debate? ¿Acaso eso impide que nos riamos ahorita y nos hagamos un chiste con Leonel? Pues claro que no. Seguimos siendo amigos de toda la vida. A ver, importante, ahora que dice eso, ¿de qué lado del espectro ideológico se ubica cada uno para que las personas lo tengan claro y entiendan un poco mejor el contexto de este debate también, doctor Fayasi? Es la derecha. Ingeniero Toriello. Yo soy un liberal auténtico, es decir, creo en combatir al abuso del poder. Me suscribo pues a esa corriente de las democracias liberales que tradicionalmente se desarrollaron en Occidente y se extendieron a lugares lejanos como Japón y Corea y otros lugares del mundo. Esa es mi postura. Liberal auténtico. No queremos terminar el programa porque Sí, ya me di acaba cuenta. de dar el caso de Japón y de Corea. Por atrancazos y por la fuerza se impuso la democracia. Bueno, y usted destacó el diálogo también. Atrancazos y por la fuerza. A trancazos y por la fuerza, Abraham Lincoln derrotó al capitalismo de plantación que los sureños querían imponerle a todos los Estados Unidos. Entonces, E hizo un reparto agrario que aquí es considerado por nuestra feudal élite atrasada y decimonónica como comunismo. Pero eso es lo que hizo a Estados Unidos una potencia capitalista moderna. bueno, Pero serían temas para todo un programa, pues no. Sí. En otras palabras, lo que ustedes están diciendo es más fuerza y decisión, liderazgo, ¿no? Exacto. Así es. Bien, pues gracias Gracias, Alejandra. por esta conversación y queda abierto el espacio para una tercera parte de este programa, a ver qué pasa. Gracias entonces también a la audiencia. Soy Alejandra Álvarez. Telenovela. Hasta la próxima. Chao.